determinado por la cultura jurídica. Con esto cerramos la clase de hoy y para que les quede claro la eficiencia de la norma, dejaré un video en material docente sobre el reportaje de la pandemia del COVID-19 para que lo revisen. Bienvenidos a Noticias Universidad de Chile, recomendación de Rubén Burgos. Durante el año 2020 se ha esparcido el coronavirus en el mundo. Específicamente el 3 de marzo, el Ministerio de Salud confirma el primer paciente de COVID-19 en nuestro país. Virus que habría iniciado su expansión meses atrás con origen en la ciudad de Wuhan, China. Esto desató una fuerte crisis sanitaria en Chile, causando preocupación y alarma colectiva, tanto de la ciudadanía como de las autoridades. Sin embargo, estos últimos confiaron en que el sistema podría soportar el virus, diciendo estar preparados para el peor escenario y también el mejor. ¿Qué pasa si el virus muta y se pone, perdón que use una palabra, buena persona? Es otro escenario. Con el incremento exponencial de casos de contagio a nivel nacional, el gobierno comenzó a tomar medidas. Cuarentena, total en el Gran Santiago. Muy poco después del primer caso conocido de coronavirus en Wuhan, China, nuestro gobierno elaboró un plan de acción para enfrentar esta crisis y hemos ido adoptando un conjunto de medidas. Hoy, ejerciendo mis facultades constitucionales, he decretado estado de excepción constitucional de catástrofe en todo el territorio nacional. Frente a la emergencia sanitaria, nuestro gobierno ha elaborado un plan de acción contra el coronavirus y diversas han sido las medidas implantadas, siendo dos las principales, las cuarentenas y el famoso estado de excepción constitucional. Pero, ¿saben realmente los chilenos de qué tratan estas? En primer lugar, las cuarentenas son las que se basan en un aislamiento al que se debe o deben someter los individuos durante un periodo de tiempo, generalmente con duración de 14 días, ya sea por COVID-19 positivo, por cuarentenas de tipo comunal o por prevención con motivo el tener contacto con casos de coronavirus positivo. En segundo lugar, tenemos el estado de excepción constitucional de tipo estado de catástrofe decretado por el presidente de la República con extensión de 90 días a contar del 18 de marzo del presente año 2020. Los estados de emergencia son aquellos que son decretados a fin de alterar la situación de normalidad y regularidad en términos de derechos y libertades de las personas aseguradas por la Constitución política. Estos se establecen por situaciones extraordinarias, en algunos casos peligrosas para el bien común. El estado de catástrofe específicamente se dicta en una situación de calamidad pública. Se debe indicar la zona de su aplicación. En su decreto, el presidente tiene la obligación de hacer llegar al Congreso las medidas que serán adoptadas. En caso de estimar que la situación de riesgo ha finalizado, el Congreso puede dejar sin efecto la declaración del estado de catástrofe. Entre sus restricciones encontramos la libertad de locomoción, de reunión, de alteración del derecho de propiedad y sobre medidas administrativas. Bueno, con esto recordamos que las cuarentenas en nuestro país comenzaron a aplicarse de una forma distinta, desde el 26 de marzo. En primera instancia, fueron aplicadas en pocas comunas de Santiago, Las Condes. Mientras se ampliaba la cuarentena a otras comunas del territorio nacional, vimos el aumento de casos de COVID-19 en todo el país. Posteriormente, el gobierno anunciaría la cuarentena total, pero solamente para el Gran Santiago, a partir del 15 de mayo, debido a la reiterada exigencia del alcalde, yo entre ellos, y opiniones populares.
siempre apoyando a Chile. Pero si bien Chile está siendo afectado por la pandemia, en la capital se concentra la mayor parte de los contagiados. Ahora bien, surge la pregunta, ¿fueron respetadas las medidas del gobierno o por el contrario se evidenció una poca eficacia en la normativa jurídica de la cuarentena obligatoria? Ocurrió que incluso con las medidas de cuarentena total en Santiago y cuarentenas móviles en regiones, hemos presenciado que los casos de COVID-19 en nuestro país no han disminuido como se podría esperar como consecuencia de las cuarentenas focalizadas, sino que siguen aumentando día a día. Nos encontramos en la comuna de Maipú, en la región metropolitana, debido a que la madrugada de este domingo, un patrullaje preventivo de carabineros en horario de toque de queda dio con una fiesta clandestina camino a Melipilla, con nada más y nada menos que 400 asistentes. A las 9 de la noche habría comenzado este evento masivo en Maipú, que reunió alrededor de 400 personas justamente el día en que nuestro país registraba la mayor tasa de contagios positivos por COVID-19. La fiesta fue ampliamente difundida en redes sociales como un explosivo parrandero y diversos videos fueron publicados mediante las mismas por parte de sus asistentes, dando cuenta que claramente no eran respetadas las mínimas medidas de cuidado, como por ejemplo lo es la distancia social. La alcaldesa Katy Barriga se refirió al tema y manifestó su preocupación y enfatizó la necesidad de una cuarentena total para la comuna, que tiene 500 casos positivos por COVID-19 a la fecha. Conversamos con ella. Escuchemos sus declaraciones. Es un hecho gravísimo y esto responde un poco también al mensaje de nueva normalidad, La desigualdad, junto con los altos costes de vida, causan una asfixia en las clases trabajadoras, puesto que se debe pagar por todo, sumado a los casos de corrupción salidos a la luz durante la década del 2010, tanto de políticos, fuerzas armadas y empresarios. Esto lleva a una pérdida de confianza en la autoridad y las instituciones, gestando el pensamiento de que no se ha respetado el pacto social, ya que mientras las clases medias trabajan día a día con su fuerza de trabajo, las élites empresariales y políticas se enriquecen a costa de todos los chilenos. Como todo, el curioso fenómeno de la eficacia en la norma de la cuarentena tiene su causa y su explicación. En Chile, durante el periodo de los últimos 30 años, se ha vivido un modelo que se ha ido desgastando progresivamente, el llamado modelo neoliberal, ya que se le caracteriza por buscar privatizar una amplia gama de sectores, ya sea salud, educación, las pensiones de los jubilados, entre otras. Si bien este modelo ha contribuido al crecimiento económico del país y a un desarrollo nunca antes visto dentro de la nación, ha generado graves problemas dentro de las clases medias y bajas, pues la riqueza que se ha acumulado no ha contado con una distribución equitativa dentro de los habitantes. Según CEPAL, solo el 1% más adinerado concentra el 26,5% de la riqueza del país, lo que nos califica internacionalmente como un país con un alto índice de desigualdad, por lo que este estudio queda pequeño frente a la situación real del resto de comunas de nuestro país, ya que si aplicamos las conclusiones que expuso este estudio al resto de las 318 comunas, deja mucho que decir respecto a la eficacia de la cuarentena. Este descontento, que culminó con el estallido social acaecido en octubre de 2019, que mostró la verdadera cara del oasis en Latinoamérica, llega hasta la crisis sanitaria que se vive hoy, cuando el gobierno decreta la cuarentena y la gente no la acata en ciertas ocasiones. Esto tiene que ver con esta problemática planteada porque mucha gente no respeta a la autoridad ni la ve como un garante de seguridad, o no puede por su condición de dependencia de las ganancias diarias, ya que, como vimos anteriormente, las clases medias y bajas no ostentan de riquezas suficientes para vivir el confinamiento adecuadamente, haciendo así que el grado de aceptación y cumplimiento de la norma, en este caso, la cuarentena, no sea acatado por una parte importante de la sociedad. De esta forma, si bien la norma es válida,
porque se ha emitido bajo el estado de excepción constitucional, que la gente no la cumple a cabalidad, no cumpliéndose los fines que se buscan conseguir con esta, los cuales son evitar el contagio masivo del COVID-19. A raíz de todo lo abordado, podemos concluir que existió una poca eficacia en la normativa jurídica de la cuarentena obligatoria en los diversos puntos de nuestro territorio nacional, lo cual es evidenciable tanto a través de los registros de los medios de comunicación como por los testimonios de las personas que lo vivieron, en adición de las cifras oficiales de contagiados de la época. Y la principal razón de esto radica en el desgastado e inhumanitario modelo neoliberal que disponía del pueblo a su gusto para aumentar el capital de los grandes empresarios, el cual generó descontento social, así como desconfianza en las autoridades, y en esta instancia de pandemia en particular, la necesidad de las personas de salir exponiendo dignidad física y psicológica para poder sobrevivir.